año, porque no nos hemos visto pues desde noviembre. Si recordaréis, pues tuvimos el último taller con Fernando Rivas, al que dedicamos a terapia de las enfermedades espirituales, y en diciembre pues decidimos descansar un poco en preparación de Navidad, así que desde noviembre no nos hemos visto hasta ahora. Así que espero que hayáis disfrutado de las fiestas, que me imagino que ya están muy olvidadas, y os agradezco pues que de nuevo os incorporéis al ritmo natural del taller, en el cual sabéis pues siempre tenemos un taller que celebramos en Madrid una vez por mes. También tenemos talleres breves en Barcelona, en Alicante, y en esta ocasión lo que sí es especial, y me gustaría ponerlo en especial significancia, es el programa de la Reforma, porque como veis, este año, ya lo sabéis, pero lo vuelvo a contar, es el 5º centenario de la Reforma, para lo cual, pues el taller teológico, además de celebrar su 10º aniversario, para lo cual tenemos pues, un taller particular, celebrativo, en junio de 2017, pues para celebrar el programa de la Reforma ha decidido organizar varios talleres que van a estar girando alrededor de temas concretos de la Reforma en nuestra actualidad. Es decir, son talleres que no queremos que se queden solo en el pasado, que sean un recuerdo histórico, sino también que nos reten y que nos digan cosas para nuestras situaciones personales y eclesiales en el presente, en el siglo XXI. Y este taller de hoy, precisamente, inaugura este ciclo de talleres que vamos a tener dedicados a la Reforma. Os invito a echarle un buen vistazo al programa. Esperamos que la oferta y el programa que hemos preparado con mucha ilusión en todo este evento pues os estimule y os invite a venir y que podamos pues, contar con vosotros en los talleres que vamos a tener a partir de ahora. Pero no solo el taller teológico celebra la Reforma, sino que también la Fundación Federico Fliedner ha hecho un esfuerzo importante para celebrar este 5º centenario. Y para eso os voy a dejar que Salomé Hernán, que es la responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación, pues os despido. Muy bien. Pues buenos días a todos, la verdad que me alegro mucho de ver tanta gente hoy aquí. Bienvenidos, espero que disfrutéis muchísimo de la mañana aquí en el taller breve. Como dice Mireia, soy Salomé, algunos ya me van conociendo. Para los que no me conocéis, pues soy responsable de Relaciones Institucionales en la Fundación Federico Fliedner, a la cual pertenece el taller teológico, así como los otros centros entre los cuales se cuenta el Colegio El Porvenir. Estamos en su sede, además. Entonces, bueno, pues yo trabajo en esta fundación y es verdad que, como dice Mireia, celebramos, estamos en un año especialmente importante porque los 500 años no se cumplen todos los días y estamos en enero, el comienzo del año 2017, y bueno, pues vamos a tener un ciclo de actividades muy importantes para dar pues, relevancia a este centenario y, bueno, pues como ha comentado Mireia, algunas de las actividades están enmarcadas dentro del taller teológico. Algunos talleres breves van a estar orientados a este hilo temático conductor. Luego vamos a tener otras conferencias especiales también, un concierto de música espectacular en otoño, espero que todos vosotros podáis acudir. Y luego vamos a organizar una exposición también muy importante, estamos trabajando con mucha ilusión en este proyecto y se va a celebrar en la sala de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Y bueno, va a ser un evento muy importante, espero que todos vosotros acudáis, os visitéis y podáis participar de esta actividad en la que, bueno, junto al archivo de la Fundación estamos depositando mucha energía y mucha ilusión. Y bueno, quería presentaros también, creo que nos hemos quedado cortos, Mireia después nos hará llegar alguno más. Este formulario lo tenéis encima de vuestra mesa y es un formulario del Círculo de Amigos del Taller Teológico. Algunos de vosotros ya lo habéis rellenado en anteriores talleres breves y ya lo habéis hecho, no es necesario que lo volváis a hacer. Tenéis dos partes en este formulario. La primera de ellas es una parte en la que tenéis que ceder vuestros datos, no os preocupéis, que no nos vamos a presentar en vuestra casa, ni os vamos a llenar el email de spam ni de correos, simplemente para que tengáis información de estos actos especiales que vamos a preparar a lo largo del año, de algunos de los talleres breves que estemos organizando en el taller teológico, y bueno, pues para que estéis informados de todo lo que vamos organizando en el taller. Y una segunda parte en la que, bueno, pues si consideráis que el taller y el centro en general os ofrece actividades que realmente
pues son útiles para vosotros, para vuestro crecimiento personal, pues podáis apoyarnos. No por el apoyo material o económico que en sí representan, sino porque realmente cuando recibimos esta clase de apoyos corroboramos pues que los servicios que os ofrecemos realmente y los talleres que organizamos y la ilusión con los que lo preparamos estamos yendo en la buena dirección. Entonces es importante para nosotros corroborar que estáis contentos con este trabajo y es una forma pues, de recibir, ¿no?, esa confirmación de que bueno, pues estamos siendo de utilidad en vuestro tiempo, un sábado como hoy. Así que nada, sin más quiero dejar a Mireia para que presente a nuestro ponente de hoy. Gracias, Salomé. Vamos a dejar, junto con los programas de taller pedagógico, que si no tenéis, os invito a que os llevéis, incluso si queréis llevaros para vuestra comunidad, vamos a dejar aquí varios. Vamos a dejar también los programas de la Fundación con los eventos que nos ha apuntado la Salomé. Vamos a bajar también a unos cuantos y los vamos a dejar aquí. Bien, pues ahora sí, vamos a dar ya definitivamente el pistoletazo de salida a este primer taller breve que conmemora efectivamente el 5º centenario de la Reforma Protestante, que empezó, se dio en 1517 y que hoy, pues 500 años después, celebramos. Para ello hemos contado con Ricardo Moraleja. Acerca, por favor, aquí a mi lado. A pesar de que creo que ya todos le conocéis, es un compañero pues, tanto nuestro de la facultad como muy conocido por vosotros, porque ha estado muy implicado en las labores pastorales de la IEE, también con el grupo de jóvenes, de los cuales veo hay unos cuantos. Y también pues, es una persona que se ha dedicado mucho en su actividad profesional a la cuestión de la Biblia, de la traducción de la Biblia a través de su trabajo en sociedades bíblicas. Ricardo Moraleja, como digo, es profesor de la Facultad SEUD, él está en el Departamento de Biblia, a pesar de que también da unas asignaturas de pastoral, aprovechando pues, su conocimiento en la materia por ser pastor pues, de la iglesia situada en Calatrava. Y le hemos pedido pues, un tema que está muy relacionado con su quehacer profesional y es la cuestión de las traducciones. Queríamos saber un poco de cuáles eran las posibilidades, cuáles eran las realidades de los protestantes españoles castellanos en el siglo XVI y cómo habían hecho pues, para dotarse de una Biblia que veremos pues, que en algunos momentos sí estuvo aquí, en algunos momentos se tuvo que hacer fuera y entrarla pues, un poco así de tranquis, diríamos, pues, por la situación del siglo XVI español. Pero todo esto nos lo va a contar Ricardo, así que Ricardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mireia. Bueno, muy buenos días a todos. Tiene mérito que un sábado por la mañana, un día como hoy, vengáis. Y yo os lo agradezco porque veo caras amigas, veo amigos y veo también a personas que no os conozco, pero que espero que después de estas 3 horas y pico que vamos a estar juntos, comience una gran amistad, que sea el comienzo. A mí me han pedido que hable sobre un tema excesivamente amplio, la aventura de leer la Biblia en castellano durante el siglo XVI. Empiezo aclarando una cuestión. Puse el título, lógicamente, antes de empezar a preparar esta ponencia. ¿Qué ocurrió? Pues que a medida que he ido estudiando durante estos meses, cada vez se me hacía más difícil quedarme circunscrito al siglo XVI. Entonces, os voy a invitar a que hagamos un largo viaje, ¿no? Es un poco la propuesta. Antes de nada, ¿qué quiero en este taller? ¿Qué me gustaría o cómo quiero dividir el taller en esta mañana? La primera parte, un poco la más justo, y si me permite decirlo de esta manera, que es en la que voy a hablar yo. Lo que toca, lo siento. Hablaremos y no hablaré demasiado, en torno a los 40-45 minutos. Iremos haciendo paradas porque vamos a ir haciendo como ese juego de jugamos todos, ¿no? Haremos paradas y haremos pequeños talleres de reflexión de 10 minutos, no más, en las que os pediré vuestra colaboración. Entonces iremos así avanzando. Después, a casi al final de la parte de la charla, veremos un vídeo de unos 10 minutos sobre Casiodoro de Reina y su traducción, la Biblia del Oso. Y después haremos también un tiempo de descanso. Tendremos un tiempo para comentaros algunas de las Biblias que allí tenemos, que son Biblias de las que vamos a estar hablando en esta mañana. Y si lo veis conveniente, os podré explicar algunas peculiaridades o algunas originalidades de estas Biblias que tenéis ahí, que ya os adelanto, costaron en muchos casos dolor, sufrimiento, muerte, exilio, circunstancias muy difíciles. Y acabaremos este taller con un tiempo para pensar juntos sobre la validez, sobre la actualidad, sobre la vigencia
para este siglo XXI de un texto tan antiguo, un texto que surge en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y que, de una forma asombrosa, ha llegado hasta nuestros días, como es el texto Reina Valera en sus vertientes o en sus diferentes revisiones a lo largo de la historia. Pensaremos juntos sobre, ¿es posible seguir utilizando una Biblia del siglo XV, o de finales del siglo XVI, perdón, en el siglo XXI? Bueno, pues esa es un poco mi propuesta para esta mañana. Y ya, dicho todo esto, vamos a empezar con la aventura de leer la Biblia en castellano durante el siglo XVI. Y he arrancado con una frase de un hispanista francés, de Samuel Berthier. Él dice: la historia de la Biblia en España es uno de los temas de estudio más bellos que se pueden imaginar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Berthier, pero además creo que el estudio de la historia de la Biblia en España es un fiel reflejo de las luces y también de las sombras de nuestra historia pasada y en cierta forma también de nuestra historia presente. El hecho de que las primeras ediciones completas de la Biblia impresas en lengua castellana se las conozca como Biblias del exilio, ya nos está diciendo que esta historia es una historia dura. Es una historia, como he dicho antes, una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha lucha y de mucho enfrentamiento. Me gustaría explicar brevemente el título, un título largo. Es paradójico, ¿no?, que un taller breve tenga un título largo. En realidad, como todas las buenas obras, el título que le puse primeramente era un título bastante más largo. El título era La aventura de leer la Biblia en castellano en España desde la llegada de las primeras Biblias hasta hoy, prestando especial atención al siglo XVI. Cuando le presenté esto a Mireia me dijo: vale, compañero, está muy bien, es que esto prácticamente es la mitad de tu charla. No puedes poner un título tan largo, no tenemos carteles tan grandes para poner el título. Así que al final dije: bueno, pues dejamos esto, pero vamos a negociar. Vamos a negociar. La aventura de leer la Biblia en España, en el siglo XVI, nos puede orientar sobre el tema. Pero a mí me gustaría que el énfasis sea la palabra leer. Mireia, cuando ha hecho la presentación, dice que íbamos a hablar de las traducciones. No propiamente vamos a hablar de las traducciones, sí, porque forman parte. Pero a mí me gustaría que todo el recorrido, el hilo conductor de toda esta charla, sea la palabra leer. Leer la Biblia. Y de, bueno, pues tampoco tiene mucho mérito esto, ¿no? A ver cómo esto va a llegar 4 horas de charla para hablar de leer la Biblia. Bueno, pues vamos a ver si ha sido tan fácil leer la Biblia en España. Leer es algo inevitablemente unido a la cultura humana. Y desde luego es una actividad, como digo aquí, nada inofensiva. Leer fue siempre una aventura y afortunadamente lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pensar, por ejemplo, que el personaje más importante de nuestras letras hispanas es Don Quijote. Y Don Quijote no es otra cosa que alguien que nace de eso, de una aventura de leer novelas de caballería. Sin las novelas de caballería, sin el ejercicio de la lectura, Don Quijote nunca hubiera sido. Pero supongo que todos ustedes, nosotros, ¿verdad?, estamos entre amigos. Os quiero ver un poquito más relajados, os veo muy serios. Digo que me gustaría que hoy entre todos, y creo que todos coincidimos en que leer, las más de las veces, es una aventura apasionante. Y me gustaría dedicar estas horas de ese taller breve a adentrarnos levemente, superficialmente, porque no hay tiempo para mucho más, en una de las aventuras más apasionantes que ha habido, que es la aventura de leer la Biblia en nuestro país, el libro por excelencia de nuestra cultura occidental. Y esta aventura tendrá momentos felices y momentos trágicos. Es una aventura que hemos tenido que restringir a una lengua, la lengua castellana. La hemos tenido que restringir a un espacio geográfico, a España. Y aquí aprovecho también para decir una cosa. Hoy, durante este tiempo, yo estaré hablando de España, pero es verdad que en muchos momentos España como tal no existía. Tendríamos que hablar de Hispania o de los reinos hispanos y demás. Pero para no tener que complicar demasiado la cuestión, todos creo que me entenderéis cuando yo diga España, sabremos de qué estaremos hablando. Lo mismo que cuando hable de Biblia. Porque Biblia, dependerá del contexto, hablaremos de una Biblia con un canon largo, una Biblia con un canon corto, una Biblia en una tradición católica, la Biblia en la tradición protestante, pero todos me entenderéis cuando diga Biblia y sabremos colocarlo en su contexto. Por tanto, así vamos a simplificar bastante y no repetir constantemente los temas. Muy bien. La aventura de leer la Biblia en España es sin duda otra forma de contar nuestra común historia. Y como siempre que se trata de historia, otra forma de intentar comprendernos mejor con la esperanza de hacer cada vez más real la convivencia.
Porque esta historia, esta larga historia de la Biblia en España, si algo tiene que enseñarnos hoy a nosotros, es a respetar valores como la libertad, como la tolerancia, como la comprensión del otro, aunque no sea igual que yo, el diálogo. Valores que difícilmente vamos a encontrar a lo largo de esta historia, y valores, desgraciadamente, que a juzgar por lo que estamos viendo en estos días, tampoco se están poniendo muy de moda en nuestro mundo. Pues vamos a empezar. Sobre leer y sobre leer la Biblia. En esta mañana vamos a estar hablando de Biblia y de leer. Y yo creo que un ejercicio muy saludable es que nos preguntásemos qué se entiende en la propia Biblia que es leer. ¿Qué es leer para los propios relatos? Dicho de otra manera, si nosotros hiciésemos una búsqueda en los textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y buscásemos la palabra leer, no voy a decir cuántas veces aparece, ¿qué nos enseña ese leer? ¿Cómo era el leer que nos mencionan los relatos bíblicos? Cuando vamos al Antiguo Testamento, mayoritariamente el verbo que se emplea para leer es el verbo kará. ¿Kará qué significa? Kará significa muchas cosas. Es llamar, es avisar, es pronunciar, es leer, es anunciar en alto, es pregonar, es proclamar, es gritar. En definitiva, siempre tiene que ver con hablar o leer, mejor dicho, en alto. Es una manifestación de la lectura, pero no para uno mismo, sino leer siempre en voz alta. Si hacemos la misma búsqueda en el Nuevo Testamento, cambiamos de lengua, ya no estamos en hebreo, hablamos en este caso en griego, y la palabra que aparece es anaginoske. ¿Qué significa? Lo mismo, es leer, pero leer en voz alta. Y os voy a poner solamente dos ejemplos que creo que ilustran bastante bien lo que estoy intentando explicar. Pasaje que todos recordamos, capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí nos encontramos a un etíope, a un oficial etíope, que va, alguien simpatizante con el judaísmo, en un momento, que va en un carro, y el hombre va leyendo. Y nos dice, iba leyendo el texto de Isaías, pero eso lo vemos nosotros, que ya nos lo ha puesto el relato. Pero de pronto aparece por allí Felipe, en las extrañas circunstancias, y Felipe, que es un tipo muy listo, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y uno se pregunta, ¿y este cómo sabía lo que estaba leyendo? Claro, lo puede saber solamente si el que va leyendo en alto. Si no, es imposible. O es adivino o es que iba leyendo en alto. Otro ejemplo. Libro de Apocalipsis. Versículo 3 del primer capítulo. Recordáis, ¿no? Dichoso el que lee y los que oyen ese texto, esta profecía. Es decir, uno que lee y los demás que están escuchando. Así pues, en estos primeros siglos, del siglo I hasta el siglo III, más o menos, cuando hablamos de leer la Biblia o los textos sagrados, tanto en la tradición judía como en el cristianismo naciente, la forma de leer en la iglesia, en la sinagoga, siempre es un leer en voz alta. No se leía a solas como hacemos nosotros ahora. Esta imagen de coger un libro, sentarnos en un lugar tranquilo, apacible y poder leer en soledad y en silencio, va a tardar mucho tiempo para poder asociarlo a la Biblia o a la forma de leer la Biblia. En los primeros tiempos no fue así. Ese leer la Biblia tenía mucho más que ver con voz alta, hacer una lectura en voz alta y sobre todo recitar de memoria, porque los textos no se tenían en la mano. Esto parece ser la práctica común. Recuerdo también lo que pasa con el apóstol Pablo. Él manda sus cartas, sus escritos a las comunidades que él ha fundado, con el ánimo de ¿qué? De que hagan copias y las manden a otras comunidades, que sean recibidas y sean leídas en la comunidad. No hacen fotocopias y le mandan una circular a cada miembro de la comunidad, sino se manda a la comunidad y que la comunidad que recibe la carta la lea delante de todos. Por tanto, el papel de la lectura en público, en voz alta, y el papel de la memoria es fundamental. ¿Por qué digo lo de la memoria? ¿Por qué enfatizo tanto la memoria? Porque en estos primeros siglos, si algo se sabía de los textos bíblicos, la gente llana, la gente sencilla, es por lo que memoriza. Fijaos un momento. El apóstol Pablo va por los caminos del Imperio Romano, va fundando estas comunidades y va con los libros debajo del brazo. A veces tenemos la imagen, ¿no? Como que Pablo va allí, el hombre, con su Biblia debajo del brazo. ¿No? No puede ser. Yo caí en la cuenta, visualmente hablando, de esto una vez que fui al santuario del libro, Jerusalén, y allí, de estas pocas veces, tenían desenrollado el rollo del libro de Isaías. Esto es el libro de Isaías en hebreo. Claro,
7 metros y medio de largo, 7 metros y medio. No tiene vocales. Cuando le ponemos vocales se multiplica. 15 metros en griego, ¿vale? O sea, imagínense ustedes o vosotros que el apóstol Pablo tuviese que ir solamente con el libro de Isaías, ¿no? Bajo el brazo, 15 metros de texto, ¿eh? Eso Isaías. Si tiene que llevar toda la Biblia, le hace falta un carro, pero un carro grandote. O sea, que el papel de la memoria era fundamental. Muchos de estos relatos se transmiten de forma memorística, no porque tengan los textos delante de ellos. Así que hasta ahora hemos visto que en la antigüedad se leía en voz alta y el papel de la memoria era fundamental. Vamos a una segunda parte de este taller. La aventura de leer la Biblia en España. Muy bien. ¿Cómo tenemos el primer registro historiográfico que nos diga que en España se leía la Biblia? Ahora jugamos todos. No seáis tímidos, ¿eh? ¿Cómo tenemos el primer vestigio historiográfico de que alguien leía la Biblia en España? Qué tímidos estáis todos, por favor. Ya sabéis que si calláis vosotros, hablo yo, ¿eh? Y es mucho peor. El mismo autor del Quijote, ¿no? Pero estamos en el siglo... Estamos muy tarde, estamos en el XV. No, antes. Siglo X. Alfonso X, estamos en el 1200 y pico. No, antes. Siglo X. Siglo X, vamos. ¿Quién da más? Siglo II. Por ahí vamos. No es el siglo II, pero estamos cerca del siglo II. La fe cristiana debió llegar muy pronto a la península ibérica. En el siglo I después de Cristo, aproximadamente, España es una provincia romana, es una provincia culta, es una provincia próspera, y aquí llegan soldados romanos, aquí llegan comerciantes, y es muy posible que estos que llegan, que montan sus colonias, trajesen los primeros testimonios de fe cristiana a España. Pablo, de hecho, en Romanos lo expresa, ¿no? Ese deseo de venir aquí, a estas tierras, ¿no? Al extremo occidental del Mare Nostrum. No sabemos si llegó o no, pero estamos hablando de un siglo I. Pero el primer vestigio historiográfico que nos dice fehacientemente que en España se leía la Biblia, otra cosa es que qué Biblia se leía, lo encontramos en el siglo III. Y tiene que ver con una página triste de la historia. Recordad que vamos a ir todo el tiempo diciendo páginas tristes, páginas alegres o dichosas, ¿no? Dichosas para ver pocas, tristes y dolorosas bastantes. La primera la encontramos en esto, en el acta del martirio del obispo de Tarragona, Fructuoso, y dos de sus diáconos, Augurio y Eulogio. Estamos en el año 259 después de Cristo. Y lo que dice esas actas es que existía el oficio de lector de las Sagradas Escrituras en las celebraciones judías. O sea, la figura del lector de las Escrituras existía. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esas actas. No es que conocían las Escrituras, sino es que además se identificaban con esos personajes. Y lo que cuenta en esas actas es que Fructuoso y Augurio y Eulogio, cuando están en la cárcel, están apresados por su fe. Y cuando están ahí, ellos recuerdan y se sienten identificados con los tres jóvenes que nos narran la historia del libro de Daniel. O sea, en esa situación ellos recuerdan pasajes bíblicos que les inspiran ánimo y esperanza, y es más, celebran, dice el texto, que celebran en ese ambiente de prisiones, celebran, no voy a decir misas, ni cultos, pero sí algún tipo de acto religioso en el que la Biblia es el lugar central para ser ese elemento que les dé esperanza en esas circunstancias tan difíciles. Bueno, ¿y qué Biblia leían? Jugamos todos. ¿Qué Biblia se leía en esta época? Vulgata. ¿La Valera? Vulgata. ¿La Vulgata? No, tampoco, ¿no? La Vulgata, teniendo en cuenta que Jerónimo del siglo IV, andamos un poco justos. No ha nacido todavía Jerónimo. Las Vetus, o alguna de las Vetus latinas. Decimos Vetus latina, alguna de ellas, no sabemos cuál. Pues alguno se perdió este capítulo. Vetus latina. Cuando los cristianos empiezan ya a expandirse y empieza la lengua de comunicación, la lengua que hablan es el latín, las Sagradas Escrituras para ellos estaban en griego, los textos de la Septuaginta están en griego. Hace falta traducirlos a la lengua que ellos puedan entender. Se hacen las primeras traducciones del griego